Desgraciadamente, no cabe duda de que el ser humano es, en general, menos bueno de lo que se imagina o de lo que quiere ser. Todo el mundo lleva una sombra, una región oscura de la personalidad que es desconocida y que el ego no quiere reconocer. La sombra es una parte viva de la personalidad, y por lo tanto quiere vivir con ella de alguna forma. No se puede argumentar que no existe. No podemos usar la razón para deshacernos de ella. Cuanto menos se integra en la vida consciente del individuo, más negra y densa se vuelve. Forma un obstáculo inconsciente, frustrando nuestras buenas intenciones, hasta que tarde o temprano se produce una ruptura en el sistema psíquico. Enfrentarse a esta sombra es la primera prueba de coraje en el camino interior. Una prueba suficiente para asustar a la mayoría de las personas, porque el encuentro con nosotros mismos pertenece a las cosas más desagradables. Pero si somos capaces de ver nuestra propia sombra y podemos soportar saber sobre ella, entonces una pequeña parte del problema ya se ha resuelto. Al menos hemos sacado a relucir el inconsciente personal. La sombra es esa parte de la personalidad que nos negamos a reconocer porque contiene todas nuestras cualidades negativas, tendencias destructivas e inclinaciones perversas. Agresividad, crueldad, depravación, atrocidad, lujuria, avaricia, brutalidad. Todas aquellas cualidades, capacidades y tendencias que no armonizan con los valores colectivos, todo lo que rehúye la luz de la opinión pública, se juntan para formar la sombra. Así pues, la sombra es un conjunto de aspectos oscuros que todos y cada uno de nosotros, sin excepción, cargamos dentro, pero que resultan socialmente inaceptables, así que los reprimimos para evitar que se expresen. Como no queremos saber que hay una parte de nosotros capaz de cometer actos monstruosos, y no queremos tampoco que los demás lo sepan, lo empujamos a los sótanos del inconsciente, donde queda oculto y bien camuflado, hasta el punto de que se vuelve desconocido e irreconocible para nosotros mismos. Sin embargo, los contenidos reprimidos no desaparecen, sino que funcionan de forma autónoma. La sombra sigue operando desde el inconsciente, comportándose como un espíritu que nos ha poseído y que tiene su propia voluntad, y ejerciendo control sobre nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, que tenderán a ser en su mayoría destructivos y autodestructivos. Esta sería la razón por la que nos cuesta tanto enderezar nuestras vidas. Aunque sabemos muy bien qué nos conviene y nos hemos propuesto hacer lo que sabemos que nos beneficia o dejar de hacer lo que sabemos que nos daña, nuestra sombra anula esta parte consciente y nos lleva a la misma inercia destructiva una y otra vez. Como señala Robert Louis Stevenson en su famoso libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el hombre no es uno, sino verdaderamente dos. Tiene una personalidad consciente y una sombra, cada una de las cuales a menudo lucha por la supremacía dentro de su mente. Para evitar ser víctima de la posesión de la sombra, debemos volvernos conscientes de esas cualidades oscuras que están enterradas en el inconsciente para, de esta forma, integrarlas en nuestra personalidad. Para Jung, ningún progreso o crecimiento es posible hasta que la sombra se integra adecuadamente. Cuando no eres consciente de tu sombra, declaras que una parte de tu personalidad no existe. Luego, esa parte entra en el reino de lo inexistente, donde se hincha y adquiere proporciones enormes. Si te deshaces de las cualidades que no te gustan negándolas, te vuelves cada vez más inconsciente de lo que eres, te declaras más y más inexistente, y tus demonios engordan más y más. En lugar de etiquetar esos aspectos de nosotros mismos como abominables, la integración de la sombra requiere que empecemos a verlos como partes necesarias y vitales de nuestro ser. Sin embargo, Jung afirma que esta integración es extremadamente difícil, ya que la mayoría no admitirá que en el fondo no son seres humanos totalmente virtuosos, desinteresados y bondadosos, y que en su lugar contienen impulsos y capacidades egoístas, destructivas e inmorales. La mayoría se engañará situándose en un pedestal de falsa bondad, con lo que seguirán siendo individuos fragmentados e incompletos que proyectan en otros su propia oscuridad. El encuentro con uno mismo es, en primer lugar, el encuentro con la propia sombra. La sombra es un paso angosto, una puerta estrecha,
de cuya dolorosa constricción no se salva nadie que desciende al pozo profundo. Pero uno debe aprender a conocerse a sí mismo para saber quién es. El potencial para cometer los actos más horribles está presente en todos los seres humanos, lo cual, por supuesto, también te incluye a ti. Las peores barbaridades cometidas por otros individuos a lo largo de la historia son atrocidades que tú también podrías llegar a cometer. Lo más despreciable de la condición humana también vive en ti, y reprimir todo eso solo alimenta al monstruo, que acaba apoderándose de tu inconsciente y convierte tu vida en un desastre. Cuando uno trata desesperadamente de ser bueno, maravilloso y perfecto, la sombra desarrolla aún más una voluntad definida de ser oscura, malvada y destructiva. La gente no puede ver eso. Siempre se esfuerzan por ser maravillosos y luego descubren que suceden cosas terribles y destructivas que no pueden comprender y niegan que tales hechos tengan algo que ver con ellos. O si los admiten, los toman como aflicciones naturales o tratan de minimizarlos y trasladar la responsabilidad a otra parte. ¿Qué sucede cuando dejas de reprimir lo peor de ti y lo integras en tu estructura psíquica de forma armónica? Lo mejor de ti empieza a surgir. Porque la sombra no solo contiene aspectos destructivos de la personalidad, sino también capacidades creativas muy poderosas que fuimos reprimiendo a medida que crecimos. La sombra muestra una serie de buenas cualidades, como instintos normales, reacciones apropiadas, intuiciones realistas, impulsos creativos, etc. Muchos de los rasgos e impulsos que fuimos reprimiendo acabaron enterrando también a nuestros talentos y habilidades innatas. Por eso, cuando la sombra se integra, alcanzamos lo que Jung llamó la individuación. En palabras de Jung, individuación significa llegar a ser un individuo, entendiendo individualidad como nuestra peculiaridad más interna, última e incomparable. Por ello, la individuación se podría traducir como llegar a ser uno mismo o autorrealización. ¿Cómo integramos nuestra sombra? Jung señala que no existe una técnica generalmente efectiva para asimilar la sombra. Es más como la diplomacia o el arte de gobernar y siempre es un asunto individual. Primero hay que aceptar y tomar en serio la existencia de la sombra. En segundo lugar, uno tiene que tomar conciencia de sus cualidades e intenciones. Esto sucede a través de la atención concienzuda a los estados de ánimo, fantasías e impulsos. En tercer lugar, es inevitable un largo proceso de negociación. Si la sombra es la puerta de entrada a nuestro ser, tenemos que atrevernos a descender a sus profundidades infernales y allí confrontar todos los aspectos oscuros de nuestro ser. En los mitos, el héroe es el que vence al dragón, no el que es devorado por él. Además, no es un héroe quien nunca se encontró con el dragón o quien, si se encontró con él, declaró después que no vio nada. Igualmente, solo quien se arriesga a luchar con el dragón y no es vencido por él, gana el tesoro. Solo él tiene un derecho genuino a la confianza en sí mismo, porque se ha enfrentado al terreno oscuro de su yo y, por lo tanto, se ha ganado a sí mismo. Esta experiencia da algo de fe y confianza en la capacidad del yo para sostenernos, pues todo lo que amenazaba desde adentro lo ha hecho suyo. Ha adquirido el derecho de creer que podrá vencer todas las amenazas futuras por los mismos medios. Ha llegado a una certeza interior que le hace capaz de confiar en sí mismo.
el experimento de Roberts Cave. El experimento de Roberts Cave consistió en reunir a un grupo de niños en un campamento de verano y dividirlos en dos equipos, llamados Rattlers y Eagles. Los niños comenzaron a desarrollar un fuerte sentimiento de rivalidad entre los equipos, lo que llevó a la discriminación y la hostilidad. Sheriff utilizó esto como un estudio sobre la formación de prejuicios y la resolución de conflictos intergrupales. Agresión y sus causas. La agresión es un comportamiento intencional dirigido a causar daño físico o psicológico a otra persona. Las causas de la agresión son complejas y pueden incluir factores físicos, como la falta de autoestima, y ambientales, como la frustración y las expectativas sociales. La hipótesis de la frustración-agresión sugiere que la frustración puede desencadenar comportamientos agresivos. Altruismo. El altruismo es un comportamiento que tiene como objetivo ayudar a otros a expensas de uno mismo. A menudo se relaciona con la cooperación y la solidaridad entre individuos y grupos, ya que ayudar a los demás puede ayudar a construir relaciones sociales positivas y resolver conflictos. El efecto espectador. El efecto espectador se refiere a cómo las personas son más propensas a intervenir en una situación de emergencia cuando hay más testigos presentes. Esto se debe a que las personas a menudo se sienten más responsables de intervenir cuando hay más testigos, ya que sienten que su acción o inacción será más notada. Sin embargo, también puede llevar a un fenómeno conocido como efecto de difusión de responsabilidad, en el que cada individuo se siente menos responsable de intervenir debido a la presencia de otros testigos. Teoría del intercambio social. La teoría de intercambio social nos ayuda a entender cómo las normas sociales influyen en las decisiones y acciones de las personas. La norma de reciprocidad se refiere a la tendencia a devolver favores, mientras que la norma de responsabilidad social se refiere a la tendencia a ayudar a los demás en situaciones de necesidad. Sin embargo, estas normas pueden conducir a trampas sociales, en las que las personas se sienten obligadas a ayudar a otros, incluso cuando esto va en contra de sus propios intereses. En resumen, el experimento de Roberts Cave y los conceptos relacionados nos enseñan cómo el conflicto e interés propio pueden ser una fuerza impulsora de la agresión y la competencia, pero también pueden ser superados a través del altruismo y la cooperación. Es importante reflexionar sobre cómo estos conceptos se aplican en nuestras propias vidas y relaciones, y cómo podemos contribuir a construir un mundo más solidario y cooperativo. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis, esa teoría de la que todos hablan y que se podría decir se volvió de los elementos más representativos para la psicología dentro del saber popular. A la vez se volvió una de las teorías más difusas y a veces mal comprendidas, lo que terminó generando un prejuicio a dicha teoría. En la actualidad existen varios modelos psicoanalíticos que cambian de acuerdo al autor. Cambian elementos como el objeto de estudio, la comprensión del fenómeno o de qué manera concebir el inconsciente.
Pero de todos los autores, el más relevante o popular es Sigmund Freud, el cual tomó como objeto de estudio al sujeto del inconsciente, es decir, aquellos elementos ocultos e inaccesibles, aquel saber del cual no se sabe o no se quiere saber. Sigmund Freud nació en una familia judía, lo cual marcó el camino que siguió su vida académica, debido a que en esa época se les daba poco acceso educativo a los judíos. Logró ingresar a la escuela de medicina y realizó varias investigaciones en neurología, lo cual en un inicio lo llevó a buscar un asentamiento biológico a las estancias psíquicas que decidió investigar para darles una explicación. Se vio fascinado por los casos de neurosis y buscó curarlos. El desarrollo de su teoría es una constante formación de hipótesis y su posterior intento de comprobarlos con los casos que le llegaban a la clínica. Constantemente luchaba por la crítica ante sus hallazgos. Para comprender la teoría, es importante primero familiarizarse con sus conceptos. Freud en un inicio usaba el modelo del inconsciente, preconsciente y consciente para explicar la actividad del aparato psíquico, y posteriormente, después de la práctica en la clínica, se dio cuenta de que ese modelo no le resultaba suficiente para explicar toda la actividad del aparato psíquico, por lo cual desarrolló su siguiente modelo, el cual fue el ello, el yo y el superyo. Un modelo no reemplazó al otro. En realidad lo que hizo fue ampliar la explicación que el primer modelo del inconsciente intentaba dar. Antes de continuar, resulta importante mencionar al aparato psíquico, debido a que tiene una relación estrecha con los demás conceptos. Primero que nada, este no es un objeto material, ni contiene un asentamiento fisiológico. Es más una construcción teórica, que pretende acceder a la comprensión de cómo está organizado el proceso de producción de conciencias y de conductas, e incluso los factores inconscientes. No tiene una realidad mecánica ni tampoco una realidad anatómica, solo se puede dar cuenta de su existencia por medio del análisis de sus efectos. Ahora sí, podemos pasar a la explicación de la primera tópica de Freud, constituida por la conciencia, el preconsciente y el inconsciente. Conciencia es aquello de lo que nos damos cuenta en cada momento de nuestra actividad psíquica. Es indefinible y comprensible desde la intuición, recurriendo a la experiencia personal de cada uno. Desde el punto de vista tópico, el sistema percepción-conciencia se sitúa en la periferia del aparato psíquico, recibiendo a la vez informaciones del mundo exterior y las provenientes del interior, es decir, las sensaciones pertenecientes a la serie placer-displacer y las reminiscencias némicas. Preconsciente es todo aquello que, de momento, es para nosotros inconsciente, pero que puede hacerse consciente si no hay fuerzas que se opongan a ello. Dentro de la segunda tópica freudiana, el término preconsciente se utiliza sobre todo como adjetivo para calificar lo que escapa a la conciencia actual sin ser inconsciente en un sentido estricto. Desde el punto de vista sistemático, califica los contenidos y procesos relativos esencialmente al yo y al superyo. Inconsciente corresponde a los deseos infantiles y a los representantes de las pulsiones sexuales reprimidas. Es inaccesible a la conciencia, pues existen fuerzas represoras que se movilizan para impedir su emergencia, o para deformar sus contenidos hasta hacerlos irreconocibles. Está constituido por contenidos reprimidos, a los que ha sido rehusado el acceso al sistema preconsciente-consciente por la acción de la represión. Para comprender más fácilmente esta primera tópica, siempre se puede recurrir a la metáfora del iceberg, donde el inconsciente es aquella parte que se encuentra en el fondo del mar y que no se puede ver. El preconsciente se encontraría en el centro del iceberg, siendo posible visualizarlo en ocasiones de acuerdo al cambio de la marea u otros elementos. Finalmente, la conciencia sería esa parte visible, expuesta para que todos lo vean. Ahora pasemos a la segunda tópica. El yo. Se dice que es la instancia ejecutiva de la personalidad. Es un organizador que a través de la percepción conoce las necesidades externas e internas.
además de percibir y discriminar los estímulos externos de los internos y decidir cuáles y cómo satisfacerlos. El yo tiene otras funciones como el pensamiento, la memoria, las relaciones con los demás y, fundamentalmente, el controlar los deseos que provienen del ello. Esto lo logra mediante el uso de herramientas que se denominan mecanismos de defensa. El yo tiene una función reguladora, mediadora entre el ello y el superyo, y la realidad, es decir, que se encarga de organizar los impulsos. El ello es la instancia que alberga las pulsiones instintivas regidas por el principio de placer y que aflora en forma directa en las manifestaciones antisociales. Su hábitat en las personas socialmente integradas sería el mundo inconsciente, es decir, que todos los impulsos o contenidos del ello son inconscientes. Esta instancia puja permanentemente por satisfacer sus deseos y tienta al yo para que los ejecute. El ello constituye el lado pulsional de la personalidad. Sus contenidos innatos, expresión psíquica de las pulsiones, son inconscientes, en parte hereditarios, e innatos, en parte reprimidos y adquiridos. El superyo es la voz de la conciencia moral, producto de la internalización de las normas y valores transmitidos por los padres a través de la educación. Su función es poner freno al ello y convertirse a veces en amigo del yo, a través de valoraciones positivas que hace de su conducta. Otras veces se transforma en un enemigo y surge en la persona el sentimiento de culpa. Son los momentos en los que el yo no es visto con buenos ojos por el superyo. Cumple funciones morales, siendo una especie de juez en los actos que realiza la persona, guiado por los estándares impuestos por la sociedad por medio del lenguaje. Para comprenderlo más fácil, supongamos que tienes un chocolate y no sabes si comerlo o no. El ello te diría que lo hagas, cumple ese deseo, y el superyo diría que no, que le invites a tu amigo que también quiere un chocolate, y que además el chocolate engorda. El yo tendría que mediar entre los dos y llegar a una resolución que implique no matar a tu amigo solo por el chocolate. Este debate entre instancias genera los mecanismos de defensa para lidiar entre ambos, el ello y el superyo. Este círculo es tu mente, tu aparato psíquico al completo. Y esta línea horizontal representa el umbral de la conciencia. Lo que está por encima de esta línea es tu conciencia habitual, la misma que estás usando ahora mismo para poner atención a este vídeo. Y lo que está por debajo es tu inconsciente, todo eso que forma parte de tu mente pero no conoces porque permanece oculto. Ahí, en tu inconsciente, se encuentra la raíz de todo lo que piensas, todo lo que sientes y todo lo que haces. Tus miedos y fobias, tus deseos y traumas, tus desviaciones, tus patrones automáticos, tus necesidades más profundas. Todo eso está contenido en tu inconsciente. Carl Jung, seguramente la persona que más se adentró en el conocimiento profundo del inconsciente personal y colectivo, se dio cuenta de que la única forma de alcanzar la plenitud psicológica es integrar esas dos partes que conforman la totalidad de nuestra estructura psíquica, la mente consciente y la mente inconsciente. Y para ello desarrolló un proceso que llamó individuación. En palabras de Jung, individuación significa llegar a ser un individuo, entendiendo individualidad como nuestra peculiaridad más interna, última e incomparable. Por ello, la individuación se podría traducir como llegar a ser uno mismo o autorrealización. La individuación es básicamente una vía de desarrollo de la conciencia donde vamos dándonos cuenta de todo eso que permanecía oculto en las profundidades del inconsciente e integrando esos contenidos armoniosamente en nuestra estructura de carácter. Así que la individuación no es un evento fortuito que sucede en un momento concreto y lo cambia todo, como cuando te toca la lotería y de repente eres rico, sino un proceso continuo que nos lleva a una transformación constante e ininterrumpida. Cuando vamos confrontando el caos de nuestra propia ignorancia e inconsciencia y nos damos cuenta de nuestra verdadera naturaleza, poco a poco nos volvemos más capaces y más sabios, porque a medida que avanzamos en este proceso hacia la realización, adquirimos más habilidades y dominamos más rasgos de nuestro carácter. Aumentamos nuestra capacidad de aprovechar las oportunidades que la vida nos presenta, nos volvemos más resolutivos y logramos más destreza a la hora de resolver los problemas y conflictos que vamos enfrentando.
Esta aspiración a seguir indagando de forma continua en la verdad de lo que individualmente somos es el antídoto contra la desesperación, la mediocridad, el aburrimiento existencial y el resentimiento que están despedazándonos como individuos y como sociedad, porque esos venenos han allanado el camino para el surgimiento de todos esos movimientos ideológicos colectivistas que tanto abundan actualmente y cuyo rasgo distintivo es el aplastamiento del individuo. Los grupos identitarios fanáticos que hoy dominan el discurso público se caracterizan por anular la voluntad individual bajo la siguiente premisa. Si quieres mejorar tu vida, debes obedecer ciegamente a tu tribu. Nosotros te diremos cuáles son los problemas del mundo y te dictaremos cómo debes pensar, cómo debes sentirte y cómo debes comportarte para resolver esos problemas. Renuncia a tu voluntad individual y deja que el grupo te muestre qué dirección debes establecer. Estas ideologías cautivan fácilmente a personas que viven una existencia vacía e insatisfactoria porque crean ese sentimiento de pertenencia y seguridad que el ser humano tanto anhela, haciéndonos sentir que hemos encontrado la familia que siempre deseamos y nunca tuvimos, a la vez que proporcionan un falso sentido de propósito que parece entregarnos algo por lo que vivir. Sin embargo, este alejamiento de la responsabilidad individual no conduce a ningún tipo de realización. Por el contrario, solo nos lleva a amplificar nuestra guerra abierta contra la realidad, contener nuestro verdadero potencial, desatar nuestras respuestas emocionales negativas e impedir que nos convirtamos en quienes podríamos llegar a ser. La individuación nos ubica en un camino significativo y con propósito que nos permite reconciliarnos con la realidad, desplegar nuestro más alto potencial y alcanzar la plenitud psicológica. Según Jung, la individuación nos sitúa fuera del alcance de los enredos emocionales y los impactos violentos de la vida. ¿Cuáles serían los pilares sobre los que se sustenta el proceso de la individuación? ¿Qué guía nos dejó Jung para poder avanzar en este camino que nos lleva a la plenitud de ser nosotros mismos de forma auténtica? No es nada fácil resumirlo en un vídeo, el legado de Jung es inmenso, pero hay 3 pilares o principios que para mí son especialmente relevantes, así que voy a centrarme en ellos. El primer pilar o principio es la aceptación de uno mismo. En su obra Psicología y Religión, Jung dice esto: si resumes todo lo que la gente dice acerca de sus experiencias en el camino de la individuación, podrías resumirlo de esta forma. Regresaron a ellos mismos, se aceptaron a ellos mismos, pudieron reconciliarse con ellos mismos y con ello pudieron también reconciliarse con sus circunstancias adversas. ¿Cómo podríamos comenzar a aceptarnos? El punto de partida sería hacer una evaluación precisa y honesta del actual estado de nuestro carácter. Tenemos que reconocer y aceptar nuestros defectos y debilidades y los errores y fracasos que llegaron a provocar. Sin un reconocimiento honesto de todo eso que sabemos que deberíamos corregir en nosotros mismos, en nuestra propia mentalidad y carácter, no puede haber desarrollo de la conciencia. Y puesto que gran parte de esos rasgos permanecen ocultos en el inconsciente, y nuestra ceguera nos impide verlos sin distorsiones, es aquí donde podemos apoyarnos de terapia, técnicas mente-cuerpo o metodologías enfocadas en una integración consciente de todo lo que todavía permanece oculto en las brumas del inconsciente. En su obra Estudios sobre representaciones alquímicas, Jung comparte esta carta que le envió uno de sus pacientes. En medio de tanto mal, mucho bien ha surgido de mí. Al mantenerme sereno, dejar de reprimirme, permanecer cortés y aceptar la realidad, tomando las cosas como son y no como yo quisiera que fueran, al hacer todo esto, un conocimiento inusual ha llegado a mí, y también capacidades inusuales que antes no hubiera podido imaginar. El siguiente pilar o principio sería la aceptación de los otros, particularmente nuestros familiares. Jung descubrió en sus largos años de investigación y práctica clínica que uno de los factores que más hundían en la negatividad y la desesperación a sus pacientes eran los enredos familiares. Concretamente, notó que vivir los dramas familiares desde el victimismo o la culpa, buscando el por qué nuestros seres queridos nos trataron así, metía a sus pacientes en un agujero psicológico sin fondo, puesto que esa pregunta retórica nunca hallaba una respuesta definitiva, así que se convertía en un bucle mental que solo llevaba al hundimiento. Jung afirmaba que no importa cuánto los padres o abuelos hayan cometido pecados contra el niño. Un adulto de verdad toma esos pecados como parte de unas circunstancias que debe reconocer y aceptar. La aceptación de uno mismo y de otros nos sitúa en el territorio de la realidad objetiva, desde el cual empezaremos a recorrer nuestro camino con sabiduría.
Jung decía que la sabiduría solo puede surgir cuando tomamos las cosas como son. Cuando estamos de acuerdo con el devenir de los acontecimientos tal y como son, sanamos y crecemos. Lo contrario nos sumerge en un estado de infantilización donde esa falta de aceptación de nuestra propia realidad se extiende al resto de área de nuestras vidas. Nos volvemos personas que crecieron pero no maduraron. Y este deficiente desarrollo de la conciencia nos convierte en individuos frágiles y berrinchudos, totalmente alejados de esos valores que realmente conducen a la individuación. Valores como el esfuerzo, la responsabilidad individual, la valentía, la templanza y la audacia. Y el tercer pilar o principio fundamental para la individuación es tener un objetivo hacia el que apuntar. He observado que una vida dirigida hacia un objetivo es en general mejor, más rica y más saludable que una vida sin propósito, decía Jung. La plenitud psicológica no puede ser lograda si vamos dejando que la vida pase aleatoriamente sin algo hacia lo que dirigirnos de forma intencional. Necesitamos algo significativo por lo que trabajar con dedicación, persistencia y esmero. Jung notó que muchas personas caminan hacia el pasado, hacia lo que está detrás de ellos, y esa vía solo lleva a la desesperación y el resentimiento. Pero cuando establecemos una dirección de vida significativa, nos movemos hacia la posibilidad, hacia lo que está delante de nosotros. Nuestro foco de atención sale de lo patológico y se ancla en lo constructivo. El interés del ser humano debe estar al frente, una meta claramente definida, una misión de vida. Algo que sea lo suficientemente gratificante a largo plazo como para mantenernos en el camino y lo suficientemente desafiante como para atrevernos a vivir esas experiencias nobles que sacan de nuestro inconsciente todos esos contenidos que necesitamos integrar. ¿Cómo estás cumpliendo con tu tarea vital, tu razón de ser, el sentido y propósito de tu existencia? Esa es la pregunta central de la individuación, la más determinante de todas las preguntas. Si queremos manifestar nuestro verdadero potencial y pulirlo, necesitamos una dirección significativa que nos mueva y que nos vaya presentando esos obstáculos y embistes que solo pueden ser superados si damos lo mejor de nosotros mismos. Y para terminar, esta cita extraída del Libro Rojo. ¿Por qué miras alrededor en busca de ayuda? ¿Crees que la ayuda llegará de afuera? Lo que ha de llegar lo creas en ti y para ti. Así que mira en tu interior. No te compares, no te midas con otros. Ningún otro camino es como el tuyo. El resto de caminos solo te tientan y te engañan. Debes cumplir con el camino que está en ti.